Bueno, les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de San Juan, el capítulo 2, desde el versículo 13 hasta el número 22. Dice el versículo número 13: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y los que vendían las palomas, y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron y dijéronle: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y díjoles: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Bien, damos gracias al Señor en esta tarde por poder estar aquí en su casa. Y nosotros tenemos siempre esta reunión luego de la cena, que es de predicación del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, el cual ha llegado hasta nuestros días y lo hace con este fin de convidar. Y es este mensaje que el Señor sigue dando y espera hace mucho tiempo, con mucho amor, de que tú puedas escuchar este mensaje. Alguno puede decir: sí, bueno, la insistencia, me invitaron, pero es Dios el que te trajo. Él esperó este momento y realmente lo hizo así, con mucho amor, para que este mensaje que ha corrido a lo largo de los siglos pueda ser escuchado. El bendito mensaje de la palabra de Dios. Y antes de meditar en estos versículos, vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos pueda guiar y sea su palabra la que nos pueda bendecir, la palabra que Él nos convida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por este pequeño grupo de hijos tuyos, también amigos, invitados, que estamos acá abriendo tu palabra, Señor, con todo temor y reverencia, para escuchar divina verdad, no palabra de hombres, sino tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz, que alcanza, Señor, lo profundo de nuestro corazón. Y rogamos, Señor, que en esta tarde, una vez más, lo oculto de nuestro corazón pueda ser manifiesto
y que todos podamos decir que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Perdona nuestros pecados, ayúdame, Señor, te pido que me socorras, y también, Señor, que tu Espíritu pueda dar conciencia de que Dios existe, que envió a su Hijo Jesucristo en favor de cada uno de nosotros para darnos vida eterna, para darnos salvación. Así suplicamos tu ayuda, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hemos tenido esta lectura en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, y es bueno ver cómo el Señor se manejó en los días de su carne, en los días que tuvo vida, y las enseñanzas que dejó escritas para que nosotros podamos ver su proceder, su accionar, y también cómo se han distorsionado tantos las cosas en este presente tiempo con respecto a lo que Él estableció y lo que Él desea. Y es por eso que abrimos las Escrituras y vemos en primera persona al Señor actuando, moviéndose, y lo hace con una visita, como lo hacía todos los años. Había estado en Caná de Galilea en unas bodas, y de ahí habían vuelto a Capernaum, él, su madre y sus hermanos, y después vuelven a Jerusalén. En Jerusalén, la capital de aquel entonces de Israel, estaba el templo, y tenemos que nada más ni nada menos que el templo es visitado por el Hijo de Dios, por Jesucristo. ¿Y qué se encuentra en ese lugar? Halló en el templo muchas cosas, y estos versículos que vamos a leer siempre se da enseñanza a lo que hay en el corazón de las personas, porque hoy se decía que somos templo, si es que hemos recibido a Cristo, del Espíritu Santo. Pero también todo aquel que todavía no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Su corazón es un templo que alberga cosas. Y cuando el Señor llega acá, encuentra que en el templo, que debía ser destinado para cosas espirituales, para enseñarse la palabra, había todo un mercado. Y en ese mercado había personas interesadas en ganar dinero, en tener ganancia. Por eso nos dice la palabra que halló en el templo a los que vendían bueyes, animales pequeños o grandes, un buey, grandes. Halló también ovejas, palomas y cambiadores sentados. Quiere decir que ya estaban instalados, porque cuando una persona se sienta, ya tiene ese asiento ahí, y no es algo que ha de ser relámpago su estadía, sino asentado. Por muchos años acá en la estación de Temperley, cuando me tocaba trabajar, el puente que sirve para ir a los distintos andenes, por los dos lados lleno de puestos de vendedores, y vendiendo lo que sea, ¿no? Para consumo, café, chipa, tortas, otros venden cosas de cartera.
pero era impresionante. Y hasta que un día llegó la policía y empezó a luchar con eso, al punto que ahora solamente se los ve, pero con cosas que llevan sobre su cuerpo la carga. No se instalan, porque están controlados. Y hoy también la necesidad hace que muchos tengan que ganarse el dinero con mantas en los pisos, en las plazas, en las veredas, vendiendo lo que está de más en las casas, objetos de valor o no. ¿Hay necesidad? Sí, la hay. Pero cada cosa debe tener su lugar. Y en este caso, esto estaba dentro del templo que estaba destinado para cosas del Señor, para cosas de Dios. Y también nuestro corazón es figura, o lo que hay en nuestro corazón, de toda suerte de cosas, cargas, ídolos, intereses, para lo cual Dios no lo creó. El corazón fue creado para que por el Espíritu se pueda adorar a Dios. Cuando decimos corazón, no estamos hablando del órgano que bombea sangre y que tiene ventrículos y aurículas, y que cuando corremos un poco ahí sentimos que late muy fuerte, ¿no? Es ese ser interno donde mora nuestro espíritu, nuestra alma, que también al ser visitado por el Señor nos damos cuenta de cuántas cosas hay en Él. Pesares, tristezas, raíces de amargura, conflictos, fraudes, engaños, muertes, malos pensamientos, homicidios y tantas cosas que el Señor bien las detalla en el Evangelio, que salen del corazón. Cuando la palabra de Dios alumbra ese corazón, cuando la palabra de Cristo ingresa, se ha de producir un alboroto, se ha de producir todo un movimiento. El 15, y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Vaya si el Señor iba a estar endulzando el oído, como lo hacen muchos en este tiempo con el Evangelio de la llamada prosperidad. Venga, ponga 100 y Dios le va a dar 1000. Deje lo que tiene y Dios le va a prosperar, le va a solucionar sus problemas. Acá el Señor no endulzó el oído de estas personas y produjo un movimiento tal que echó afuera. Así debe ser la palabra que el Señor nos da. Nos tiene que impactar y doler. Porque es como una espada, ¿no? Y una espada cuando penetra, ¿duele o no duele? ¿Qué dice usted, Liliana? Sí, ¿no? La espada de la palabra, que es espíritu. Vaya palabra, ¿no? Bendita palabra del Señor, que primero me tiene que mostrar a mí los escondrijos de vergüenza que hay en este corazón y cuántas cosas hay que no deberían estar.
en el templo del Señor. Lo cierto acá que tenemos negociantes, vendían, cambiadores, que seguramente alguno llevará una ropa y le dice, mira, tengo esta ropa o esta túnica, como se decía antes, estos zapatos, ¿me puedes dar 2 palomas? Cambiaban, trueque se dice, ¿no? Mira, tengo esto, ¿me puedes dar un buey para el sacrificio? Mira, tengo este carro que está acá afuera, ¿te puedo pedir si me puedes dar para toda mi familia? Sí. Venían de todos lados, con moneda extranjera. Con moneda extranjera también para comercializar. El etíope venía de afuera y no tenía moneda del pueblo de Israel, y entonces necesitaban ahí cambiar. Gracias por la acotación, muy buena. Cambiadores, famosos arbolitos se le dice hoy, ¿no? Pero lo cierto es que el Señor hace una limpieza, y gracias a Dios que lo hace así, para mostrar lo que hay dentro de nuestro ser y para guiarnos también a lo verdadero, ¿no? Porque el Señor no va a hacer nada sin darnos también la solución. Porque Él dijo, la casa de mi Padre, casa de oración, será llamada de todos. Y entonces, con esto de la ganancia, vamos a leer también en Hechos, no perdamos acá, y vamos a ver un versículo en Hechos 19, y vamos a leer del 24 y 25, que dice así: cuando Pablo, en su tercer viaje, predica la palabra a los de Éfeso, produjo también un alboroto, porque un platero llamado Demetrio, si dice platero, ¿qué trabajaba? La plata, ¿no? El cual hacía de plata templecillos de Diana. Daba a los artífices no poca ganancia, sino que daba mucha ganancia, a los cuales reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos, ¿qué cosa? Ganancia. Y entonces, bueno, también repercutió esto, pero lo que nos quede claro es cómo el hombre busca hacer mercadería de la fe, de lucrar con ella. Y entonces ustedes van a ver ahora que no hay en esta iglesia ninguna escultura, ni tampoco hay nada que haga el hombre con sus manos y que ustedes puedan comprarlo y se vayan con eso, porque si no estaríamos haciendo mercadería acá en la casa de Dios, porque esto es por fe. No necesitamos llevarnos nada colgado. Aún en este tiempo se usa mucho el tatuaje. Aparte de estar mal, se tatúan crucifijos, cristos y un montón de cosas más. ¿Y quién gana ahí? Los tatuadores. Siempre hay alguien que saca provecho. Y en una ocasión me tocó ir a la casa de un hombre que se había roto el dedo pulgar, pero mientras estaba haciendo muchos gauchitos de estos que están en Corrientes, con madera, con fibrofácil, los calaba, los pintaba y me mostraba su mesa lleno de eso.
No, esto cuando voy allá a Corrientes me lo sacan de la mano, sin entender, más allá de lo que le interesaba, su negocio. Y cuando uno predica estas cosas, cuando el Señor aparece y visita, todo eso tiene que ser corrido, echado. ¿Cuánto más en nuestro corazón? Cuando la palabra de Dios nos muestra. Y si no la conocemos, empezar a conocerla, porque es alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y si no tenemos fe, oírla, porque la fe viene por el oír esta palabra bendita del Señor Jesucristo. Pero continúa el relato, y luego de este cuadro, un cuadro violento, por cierto, los discípulos se acordaron que está escrito, ¿no? En el Salmo 69:9, el celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron y dijéronle al Señor, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Los que estaban ahí, ¿por qué haces esto? ¿O qué señal vas a hacer para que puedas demostrar lo que estás haciendo? ¿Qué fe? ¿Qué obra? ¿Qué portento? Y la generación que estaba con el Señor en ese tiempo era una generación mala, era una generación totalmente incrédula y que estaba puesta en una posición en la cual veían al Hijo de Dios como un gusano. Pero el Señor, que empezó a hacer maravillas, que empezó a hacer prodigios y milagros y a hablar verdad, empezó a tener gran impacto en aquellas almas que querían creer, en aquellas almas que fueron beneficiadas por sus palabras. Y este versículo número 19, la verdad que me sorprendió. Lo había escuchado y es un versículo que no tiene nada que ver con lo que venía sucediendo, pero nos va mostrando la profundidad a la cual el hombre puede llegar a comprender las cosas de Dios, pero también ver la realidad de las cosas cuando no está Dios. Porque venimos de un panorama donde había mercaderes, había cambiadores, ganancia para algunos. Y todo eso tiene que ir trocando, todo eso tiene que ir cambiando, hacer pérdida. Ese es el crecimiento espiritual. El apóstol Pablo nos da el ejemplo y dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Hay una progresión, hay un crecimiento. Y esa progresión y ese crecimiento lo encuentro en ese versículo.
De lo contrario, vamos a estar siempre pensando en lo económico, en la ganancia, en lo que me da pérdida. No importa dónde esté. Pero este versículo que el Señor da, contestando a estos hombres, destruid este templo, en primer lugar, y en 3 días lo levantaré. Hay toda una teología acá, profunda, que siempre se predica esto. Claro, estos hombres, en su razonamiento humano, dicen en el 20, en 46 años fue este templo edificado, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Yo tengo ahora 46 años justo, creo, ¿no? ¿Y este templo en cuánto tiempo fue realizado? ¿Del 97 más o menos? Hasta él se sigue haciendo. Bueno, se realizó rápido. Pero el templo de Jerusalén, un templo hecho de piedras, en 46 años fue realizado. Y el Señor no estaba hablando de ese templo físico, sino que estaba hablando del templo de su cuerpo. El templo físico, el Señor, ¿se acuerdan lo que dijo en Mateo 24? De cierto os digo que no será que dejada aquí piedra sobre piedra. Y en el transcurrir de la historia, el emperador Tito, en el año 70, incendió toda Jerusalén. El fuego llegó al templo y las cosas que había allí de oro se fundieron por el incendio. Y cuando se derritió el oro, se fue a los cimientos, esas piedras grandes, y entre cada piedra se metió el oro y se fue. Después, con el hambre, con la necesidad, la gente, para encontrar ese oro, tuvo que sacar todas las piedras. Y siendo que hasta el día de hoy quedan en Asia, en Turquía, bibliotecas de esa época. El otro día estaba viendo que hay ciudades, que hay bibliotecas, ruinas, ¿no? Pero quedan todavía. Y estaba este viajero por Esmirna, por ejemplo, una iglesia que se nombra en el Apocalipsis. El Señor no estaba hablando del templo físico, estaba hablando de su cuerpo, porque así lo explica él en el 21, o Juan lo explica. Mas él hablaba del templo de ¿qué? De su cuerpo, en San Juan 2, 21. Destruid este templo. Ese templo, su cuerpo, fue destruido por mano de pecadores. Pero más allá de eso, conocemos a través de la palabra de Dios que fue entregado por determinado consejo de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Nos imaginamos eso? Antes de que se funde el mundo con todo lo que hay, el cielo y la tierra, hubo un consejo trinitario, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que determinaron que el Hijo iba a venir y que ese cuerpo de su templo iba a ser destruido. La destrucción
fue en la cruz del Calvario, hecho por manos de romanos. Cuando la palabra nos enseña esto, vemos aquí también al Cordero de Dios, dando su vida por nosotros. Su cuerpo roto. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Fue destruido su humanidad para que cada uno de nosotros en un determinado tiempo de su vida pueda entender que Dios lo permitió así, para que creyendo en esto podamos tener vida eterna. Un cuerpo destruido, hay muchas citas y el tiempo avanza. Ya vamos a tener nuestras reuniones de Pascua cuando se acerque la fecha y vamos a hablar o a escuchar hablar de esto. Pero este cuerpo del Señor fue roto en favor de la humanidad. Porque Dios estaba procurando salvar al hombre de su condición pecadora. Y para eso necesitaba este Salvador. Qué diferencia, ¿no? Con comprar un buey, con comprar una paloma, con comprar una oveja, y con eso ya está, ya cumplí. El Señor evangeliza: destruid este templo. Fue destruido por los pecadores. El castigo cayó sobre él. Puso su vida en expiación por nosotros. Fue nuestro sustituto, nuestro vicario. Allí en la cruz teníamos que estar nosotros. Y puso su vida en expiación por el pecado. Y la palabra nos enseña que a él nadie le quitó la vida, sino que nos dice que nadie se la quita, dijo el Señor. Mas yo la pongo a la vida de mí mismo. Y tengo poder para ponerla allí en la cruz del Calvario, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Qué poder del Señor! Cuando en su estado de máxima debilidad estaba triunfando sobre el pecado y sobre la muerte. Porque ahora este templo que fue destruido, en 3 días, nos dice San Juan, lo levantaré. Ese es el Evangelio. Muerte del Señor Jesucristo en favor de cada uno de nosotros. Pero también es resurrección, porque dice, y en 3 días volverá a tener vida. El Señor, luego de muerto, su espíritu sube, nos dice la síntesis, un lugar donde nosotros estudiamos y hemos recibido estas cosas, ascendió a la presencia del Padre con su propia sangre. Así nos dice en Hebreos. Y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre. Entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido
eterna redención. Y dice que se presentó y que fue figura, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ascendió al cielo, no con sangre ajena, con su propia sangre, cumpliendo todo lo que enseña el Antiguo Testamento. Y luego va a cumplir con lo que le prometió al ladrón penitente, al que creyó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Recordamos eso? Luego desciende a las profundidades del abismo. Y allí predica a los espíritus encarcelados. Eso está en Pedro. Y también muestra su triunfo. Y lo saca a la vergüenza en público. Porque obtuvo eterna redención. Y luego sí, vuelve al tercer día a buscar su cuerpo, que le pertenecía y que la muerte no lo pudo contener. Y a diferencia de Lázaro, que al cuarto día la hermana dijo: hiede ya, Señor. El Señor no había experimentado en su cuerpo corrupción alguna, porque no tenía pecado. Entonces, cuando leemos acá, destruid este templo, nos habla de toda la obra que iba a cumplir y que le fue anunciando a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y allí padecer mucho y ser crucificado y al tercer día resucitar. Lo está diciendo acá. Y esto es muy importante, queridos. Esta palabra es muy importante porque si la creemos de corazón, si podemos tener un poco de luz y entender lo que Dios nos quiere mostrar, dejando de lado todo lo que es las ganancias o las pérdidas o los sufrimientos de este mundo, y escuchar esta palabra de un Cristo muerto, pero también resucitado. Dice en Romanos capítulo 10, el versículo número 8, y esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Esta es la palabra, la que enseñó el Señor, en esas palabritas nomás, pero que abarcan tanta profundidad. Destruid este templo, y el tercer día, y en 3 días lo levantaré. Esta es la palabra de fe. ¿Por qué es palabra de fe? Porque no lo vimos. Pero tenemos que creer en esta palabra que está escrita y abrazarla como palabra de Dios en nuestro corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús. ¿Cuántas cosas decimos, no? Con nuestra boca todo el día, cuántas palabras. Bueno, hoy somos convidados, hoy somos invitados a que de nuestros labios podamos decir: sí, creo y confieso que Jesús es el Salvador. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó ¿de dónde? De los muertos. Y en 3 días lo levantaré. Si crees ahí en tu corazón, serás salvo. Qué precioso evangelio que da salvación y vida eterna.
a aquel que confiesa y a aquel que cree. Por ahí tienes un conocimiento solamente mental del Señor Jesucristo. Pero si esto lo podemos llegar a entender, aunque sea comprenderlo un poco y creerlo en el corazón, la palabra nos dice: serás salvo. Y el apóstol Pablo, todo lo que él consideraba ganancia en su debido tiempo, después lo reputó pérdida por el eminente conocimiento del Señor Jesús. Y dice que lo tenía aún por estiércol. Y poder conocer al Señor y la virtud de su resurrección. Y es largo, pero no se acaba. Y es precioso poder ir descubriendo a este Salvador, conocerle. Dios quiera que pueda haber corazones que puedan creer en esto que el Señor dijo. Por cuanto cuando resucitó de los muertos, y eso lo vimos en varias reuniones, cómo el Señor se apareció, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. La memoria. En ese lugar se predicó de Cristo y yo creí. No se me habló de otra cosa. Al contrario, se me habló de arrepentirme de mis pecados y pedir perdón al Señor. Quiera Dios que podamos hacerlo. Y cuando pasan sucesos en la vida, buscar a este Señor que dio su vida por nosotros, pero que también resucitó. Y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y también un día ha de resucitar como Cristo resucitó. Es por la fe. ¿Quién quiere creer en Cristo? ¿Lo tienes ya en tu corazón? Si no lo tienes, ¿lo quieres tener? Recíbele, te convida, cree en mí y serás salvo. ¿Cree en tu corazón o hay luchas? ¿O todavía está todo eso que decíamos al principio? ¿Hay lugar en tu corazón para esta palabra? Todavía predicamos esta palabra de fe. Y creemos que es así. Y se ha de predicar hasta que el Señor nos venga a buscar. Hoy se te da la oportunidad a ti. Tanto esperar. Que Dios esperó a que llegues a escucharla. ¿La crees? ¿La crees? No te vayas de este lugar sin Cristo en tu corazón. Que entre y que limpie, que vivifique. Y vas a tener esta misma esperanza que Él predicó y enseñó. Que el Señor nos bendiga.